I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, who is to judge the living Esta mañana vamos a ir and the al dead. capítulo 9 y nos vamos a centrar en los versículos 26 al 31. 26 al 31. Tengo que confesarles que esta sección del libro de los Hechos se ha convertido en un desafío para mí interpretarla, por el hecho de que una de las cosas que tengo que estar pensando continuamente es cómo este texto fue puesto ahí por la mente del autor y en función de qué fue puesto ahí, ¿no? Claramente, todos los elementos que están alrededor de la vida de Pablo comunican muchos criterios acerca de la verdadera salvación, ¿no? Así que este pasaje no va a ser la excepción, va a seguir contribuyendo a este propósito que Lucas se ha trazado, que es hablar de lo que implica ser un cristiano de verdad, ¿sí? Así que vamos a leer ahí, vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 26, Hechos 9, 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a prestar atención a este pasaje, ¿sí? Si ustedes me permiten ponerle un título a la predicación de hoy, el título que le asigné fue Una iglesia que se comporta como una iglesia de verdad, ¿sí? Una iglesia que se comporta como una iglesia de verdad. Y vamos a ver algunas características, 3 implicaciones que nos enseñan la conversión de Pablo en este punto y la respuesta que la iglesia tuvo, ¿sí? Pero antes de arrancar a ver el contenido de la predicación, me gustaría arrancar hablando de algunos elementos, ¿no? Una de las cosas que caracterizaron a Pablo toda su vida fue que él fue un luchador, ¿no? Desde antes de Cristo y después de Cristo, Pablo fue un luchador. Fue un luchador que antes de Cristo fue un luchador que perdió, claramente. Él estaba tratando de vencer algo que era invencible. Pero él era un luchador, él se entregaba a la lucha y él estaba peleando por sus ideales, y de ese lado de su conversión, él fue un luchador que perdió, ¿no? Pero después de que Cristo vino a su vida, él se convirtió en un luchador totalmente distinto, en un luchador que él mismo definiría más adelante, un luchador que es más que vencedor, ¿no? Y esa expresión es una expresión que Pablo ha utilizado para definir su condición espiritual. Él es un luchador que es más que un vencedor. Y recién cantábamos en la canción, Señor, pon mis ojos en el cielo, en lo eterno, la aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Y te digo una cosa, qué hermoso es saber que la historia de Pablo no es distinta a tu historia. La historia de conversión de Saulo tiene que ver mucho con tu historia. Tiene que ver con el hecho de que Dios te ha llamado a una vida de lucha. Y los pasajes que hablan en cuanto a esto son vastos, ¿no? Esta semana hablábamos con una de las familias acerca del pasaje que estamos por estudiar ahora, y en 1 Corintios
capítulo 9, versículo 24, donde Pablo dice, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que yo mismo golpeo mi cuerpo. Y entonces Pablo ahí muestra esta imagen de un luchador, ¿no? Y un luchador que está luchando contra cosas espirituales, contra fuerzas que son sumamente importantes, fuertes, pasionales, pero es un luchador, ¿no? Ahí cuando Pablo le habló a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, habla de un soldado, que ningún soldado que milita se enreda en las cosas de esta vida, ¿no? Sino que su objetivo, su meta es luchar de tal manera de que él luche agradándole a aquel que le tomó por soldado. Y esa es la realidad de nuestra vida espiritual. Nosotros estamos en una lucha continuamente. En Efesios capítulo 6, lo vimos el domingo pasado, se nos habla de una armadura con la cual nos podemos vestir. ¿Por qué de una armadura? ¿Por qué tenemos que tener una espada en la mano, un escudo en la otra mano? ¿Por qué tenemos que tener protección en la cabeza? ¿Por qué tenemos que tener algo que sostenga toda esa armadura alrededor nuestro? Porque estamos en una lucha. Y la Biblia habla continuamente, una y otra vez, de la lucha espiritual que el creyente está lidiando de forma continua. Y esto es una de las características que nosotros tenemos. Si vos no estás sintiendo esta lucha, si vos pensás de que todo está andando bien, entonces eso es algo alarmante, porque la Biblia es muy categórica en hablar de que todos los cristianos estamos en una lucha, de que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino es una guerra espiritual, contra potestades, contra reinos, contra seres que están buscando nuestro mal. Adrián nos hablaba de esta imagen ahí en el libro de Job, esta escena espiritual en la corte celestial donde Satanás está queriendo hacerle daño a los escogidos de Dios, ¿no? Es una guerra espiritual desde siempre y nosotros estamos inmersos en esa guerra. Y entonces lo que vamos a ver ahora es a Pablo luchando y a la iglesia luchando, y vamos a ver cómo esto va a impactar en nuestras vidas. Ahora, cuando llegamos a esta sección, claramente lo que Lucas está haciendo es poner en relevancia varios aspectos para prepararnos para un momento muy importante, que para nosotros es muy importante, que va a ser la inclusión de los gentiles en el plan redentivo del Señor. Cuando nosotros llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, a vos te parece una historia más, pero es una historia que tiene que ver mucho con vos, tiene que ver mucho conmigo, porque vos y yo somos gentiles, no somos judíos. No sé si acá hay algún judío, pero creo que no. Creo que lo más cercano a un judío que tenemos acá es Luz. Pero nada, el resto somos todos gentiles, somos personas que no venimos de una descendencia judía. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con los gentiles? Con los gentiles, no con los medios judíos como los samaritanos, ni como los judíos helénicos, que son judíos de descendencia, pero que viven afuera de Palestina, sino qué va a pasar con los gentiles, con personas que no tienen asociación alguna con el pueblo escogido de Dios. Y entonces el Señor en el capítulo 10 va a hablar de ese tema, y Lucas nos va a hablar de ese tema, contándonos una historia que espero estemos abordando dentro de no mucho tiempo. Pero antes de llegar a ese punto, uno de los elementos muy importantes que hay que entender es quién es esta persona que Dios va a usar mayormente en el ámbito del mundo gentil, de la incircuncisión. Y Pablo, es una persona sumamente clave para todo esto, ¿no? Entonces, ahora, otra de las cosas que también debemos observar en esta parte de la narrativa, vos sabés que en la narrativa histórica hay como diferentes escenas, ¿no? Y una de las cosas que yo espero que hayas percibido es que la forma en la que fuimos dividiendo las predicaciones es precisamente respetando todas estas escenas. Aunque todas las escenas están alrededor del tiempo de la conversión de Pablo, estas escenas son distintas. Son distintas de escenario, son distintas de personaje, pero además son distintas temporalmente. Porque aunque vos tenés pocos versículos en el medio, tenés que hablar de un periodo de años. De lo que se está narrando acá se desarrolló en años. Entonces son momentos que están ocurriendo en diferentes escenarios, con diferentes personajes, y claramente que hay diferentes propósitos que Lucas está comunicando
a través de cada una de estas escenas, ¿sí? Entonces, una de las distinciones que vamos a tener en esta escena es que el protagonismo de la escena se va a compartir. Saulo va a seguir teniendo un lugar importante en esta escena, pero no el lugar más importante. El lugar más importante va a ser la iglesia en Jerusalén. Y toda esta sección arranca hablando de la escena de Jerusalén. Ahora tenemos que recordar cómo terminamos la última vez. La última vez terminamos hablando de que Saulo había sido sacado con una canasta por medio de un hueco en un muro. Los cristianos estaban entendiendo de que este hombre iba a tener un lugar trascendente en el plan de Dios. Este hombre iba a ser importante para los propósitos de Dios. Y una de las cosas que vemos al final es que los cristianos, aunque si bien ellos abrazaban con mucha disposición el sufrimiento, entendían que era importante cuidar la vida de este hombre, por lo que se había anticipado de este hombre, por lo que se había dicho de este hombre. Este hombre va a ser un hombre que va a ser trascendente para el pueblo de Dios, para el mundo gentil, ¿no? Entonces los hermanos ahí en Damasco los sacan con esta canasta y entonces Saulo necesita preservar su vida, ¿sí? Ahora vamos a arrancar porque ahí dice entonces acercándose a Jerusalén. Si vos ves alguna palabra que yo digo que es distinta, es porque domingo a domingo una de las cosas que me gusta hacer es corroborar la traducción. Todos los domingos, entonces si ves alguna distinción es por eso, ¿no? Entonces acercándose hacia Jerusalén. Ahí vamos a arrancar el texto. Y el primer punto tiene que ver con esto. Una iglesia que se comporta como una iglesia de verdad reconoce las oportunidades, Y esto es lo primero que vamos a ver. Entonces vamos a desglosar un poquito y después vamos a llegar al punto de por qué este es el centro del punto, ¿no? Y vamos a ir desglosando por partes. En primer lugar, Saulo es descolgado del muro. Entonces uno lo que podría pensar es, bueno, se enteró de que las personas, de que los judíos lo quieren matar, ¿no? La vida de Saulo, la vida de Pablo está en peligro. Los cristianos se enteran de esto y se dan cuenta de que hay guardias, de que hay hombres que seguramente están ahí haciendo toda la vigilancia posible para poder encontrar el momento propicio para matarlo a Pablo. Porque si Pablo se convirtió verdaderamente, como evidentemente lo está mostrando, si él se ha hecho cristiano, entonces esto representa una amenaza muy grande para el cristianismo. No sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos cómo ocurrió, pero este hombre, que era el que nos venía a traer la paz y nos iba a sacar a estos cristianos de encima, ahora es uno de ellos. Entonces, en vez de convertirse en el alivio para los judíos, se convierte en la amenaza más incipiente para ellos. La conversión de este hombre es una amenaza sumamente relevante. Ahora, ¿qué harías vos si estuvieras en un lugar donde sabes que te van a matar? Y entonces te ayudan a salir de ese lugar. Y te dicen, ya sé a dónde me voy a ir a un lugar cómodo, me voy a ir a un lugar seguro, me voy a ir a un lugar donde no hay amenazas, me voy a Jerusalén. No, Pablo, no es el lugar para ir, ¿no? Si los hermanos están haciendo un esfuerzo para preservar tu vida, ¿por qué irte a Jerusalén? En Jerusalén lo conocían a Saulo. Sabían quién era él. Es más, quiero decirte una cosa, habían pasado ya más de 3 años. Acordate que en la última narración, ese después de algunos días, si lo conciliamos con lo que es el testimonio de Pablo en Gálatas capítulo 1, tenemos que entender que pasaron más de 3 años desde la conversión de Pablo en Arabia y todo ese periodo de tiempo, más los días que él estuvo en Damasco, tenemos que hablar de más de 3 años. 3 años es suficiente tiempo para que los líderes en el Sanedrín se preguntaran, ¿y los cristianos? ¿Por qué no llegan? Lo mandamos a Saulo con la guardia del templo a buscar cristianos en Damasco y nunca volvió. ¿Vos pensás que la gente en Jerusalén no estaba al tanto de lo que había pasado con Saulo? ¿Vos pensás que la gente en Jerusalén, los líderes del Sanedrín, no estaban al tanto de qué es lo que había pasado? Claramente el Sanedrín entendía y sabía de que Saulo era un desertor del judaísmo. Se había convertido en un enemigo. No sabían cómo había ocurrido, no entendían la razón de cómo había ocurrido.
el hombre más celoso de todos nosotros, el hombre que guardaba más nuestras tradiciones, aquel hombre que estaba comprometido con matar a esos blasfemos cristianos, de repente ahora es un cristiano más. Y claramente el tiempo había dado testimonio de la conversión de Pablo en Damasco y las noticias habían llegado a Jerusalén. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón Saulo llegaría a Jerusalén? Y sabes, mientras que estaba tratando de entender este pasaje, de decir, ¿por qué Saulo se fue acá? ¿Por qué no se fue a Tarso? ¿O por qué no se fue a una legión? Él era ciudadano romano, él podría haberse establecido en cualquier lugar del Imperio Romano, cualquier lugar donde él pudiera simplemente pensar, me escapo de mis compatriotas, me escapo de mis perseguidores y me voy a ir a un lugar seguro, pero se va a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde muchos cristianos habían sido asesinados por mano de él. Jerusalén era donde estaban sus líderes, sus antiguos líderes que le habían comisionado y le habían dado las cartas y el poder legal para que él viajara y para que él aprensara a los cristianos. ¿Por qué a Jerusalén? Y me acuerdo de esas primeras predicaciones que tuvimos allá. Me acuerdo que estábamos en el garage de mi casa en plena obra y estábamos hablando de lo irracional que era pensar en mandar a los judíos a la iglesia a Jerusalén, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 12, cuando el Señor Jesucristo ascendió, ¿cierto?, enfrente de sus discípulos y terminó toda esta escena de la ascensión, dice en el capítulo 1, versículo 12, que entonces regresaron. ¿Quiénes regresaron? Los 120 testigos que estaban en el aposento alto regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Este pasaje ya lo estudiamos, ¿no? ¿Por qué volver a Jerusalén? ¿Por qué los discípulos, después de la ascensión, volver a Jerusalén? Si Jerusalén fue el lugar donde mataron al líder judío, al líder del cristianismo, Jesucristo, perdón. Es irracional pensar, es poco estratégico. Cuando pasamos por este pasaje, una de las cosas que dijimos es que no había un peor lugar para arrancar el cristianismo que Jerusalén. No había un peor lugar que ese. No había un peor lugar que la tierra de Jerusalén para empezar este proyecto del cristianismo. Pero eso tenía que ver con la determinación de Dios. Ellos no tenían la libertad de escoger el lugar desde donde Dios iba a empezar su proyecto de la iglesia y se fueron a Jerusalén en obediencia. Se fueron a Jerusalén sabiendo que era el lugar de la amenaza. Se fueron a Jerusalén sabiendo que en Jerusalén Jesucristo había sido condenado hace 40 días. 40 días había sido condenado y llevado a la crucifixión a manos de romanos y judíos. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que volver a Jerusalén era poco estratégico. Y en el caso de Pablo era exactamente el mismo caso. Si los cristianos te están cuidando para que no te maten, ¿para qué irte a Jerusalén? Claramente una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Pablo entendía que era necesario ir ahí. Era necesario llegar a este lugar. Si vos vas al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Voy a leer la versión de las Américas. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Bueno, no tenemos todos los detalles, pero acá te va a decir por qué Pablo viajó a Jerusalén. Pablo viajó a Jerusalén para encontrarse con Pedro. Pablo entendió que una vez afuera de Damasco, él necesitaba encontrarse con este hombre que era el hombre más importante en este punto para toda la iglesia. Pedro era una persona sumamente importante por diferentes razones. En el capítulo 16 del libro de Mateo se nos dice que este hombre era el que iba a abrir con las llaves y Jesucristo usó esta imagen de las llaves para decir que él iba a abrir una nueva era, iba a abrir un nuevo momento, iba a abrir una nueva dispensación. Iba a ser Pedro el que iba a hacer esto. Ahora, Pablo pasó 3 años en Arabia siendo instruido por el Señor. Él vuelve a Damasco. De Damasco tiene que huir, se encuentra con Pedro y él va con Pedro porque él necesita que su llamado, su lugar en el reino sea reconocido por todos. Claramente esto fue algo que ocurrió. Más adelante nosotros sabemos que en la epístola de Segunda de Pedro, si nosotros vamos a Segunda de Pedro, tenemos muchas perspectivas acerca de Pablo con respecto a la vida de Pedro.
Vamos al capítulo 3. Vamos al versículo 15. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Esto es una afirmación importante, la que estamos leyendo acá, porque Pedro estaba reconociendo de que Pablo escribía cosas que estaban al mismo nivel del resto de las escrituras. O sea, lo que Pablo está haciendo, lo que él está haciendo por medio de sus cartas, es hablar las mismas palabras de Dios. Entonces, claramente una de las cosas que Pablo fue a hacer ahí a Jerusalén fue convalidar, afirmar, ¿cierto? Y establecer el lugar que Dios había determinado para con su propia vida, ¿no? Entonces, aunque no era un lugar estratégico, Saulo entendía que lo mejor para el reino de Dios, lo mejor para el avance del evangelio, era que la labor que él iba a hacer se hiciera en consonancia con los líderes de Jerusalén. Esta actitud que Pablo tiene hacia los líderes de Jerusalén no es una actitud exclusiva de este pasaje. Por ejemplo, cuando vos ves a Pablo y a Bernabé guiando la iglesia de Antioquía, te das cuenta que una de las cosas que Pablo hizo fue reconocer la autoridad que los ancianos de la iglesia de Jerusalén tenían, y fue a ellos a quien Pablo fue para poder reconocer y poder descifrar este asunto de si los gentiles debían ser circuncidados o no para pertenecer al reino de Dios. Y entonces estamos en este texto de Hechos 15 y lo ves a Pablo yendo a este lugar. En el libro de Colosenses y de Gálatas, Pablo habla de Santiago y de Pedro como pilares de la iglesia en Jerusalén. Vos ves, por ejemplo, al final del tercer viaje misionero, la necesidad que Pablo tenía de unir a la iglesia gentil con la iglesia judía. Y nosotros ya estudiamos este pasaje de 2 Corintios 8 y 9 acerca de la generosidad, ¿se acuerdan? Y hablamos de que el contexto de ese pasaje era Pablo juntando recursos para poder llevar un don a los hermanos de Jerusalén que estaban siendo perseguidos. Entonces, claramente, una de las cosas que nosotros vemos es que Pablo iba a desarrollar un ministerio que iba a ser sumamente importante en el reino de Dios, pero que lo tenía que hacer en coordinación con el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Yo creo que una de las cosas que Pablo preveía en el llamado que Dios le había dado a los gentiles era todos los prejuicios raciales que habían entre judíos y gentiles. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 10. Vas a ver que los prejuicios raciales son tan grandes con los gentiles que era considerado pecado ir a la casa de un gentil. Ahora, de repente, vos ves a este hombre, judío de judíos, celoso de la ley, convertido, predicándole y conviviendo con cristianos totalmente gentiles. Entonces, claramente lo que Saulo hizo fue ir a este lugar, a Jerusalén, en beneficio del reino de Dios, en beneficio del reino de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que no siempre lo más seguro es lo mejor. Claramente uno podría pensar, si la intención de los hermanos de Damasco era cuidar la vida de Saulo, lo más estratégico no era ir a Jerusalén, pero sí lo más provechoso. Te digo una cosa, esto es algo muy importante porque acá lo que estaba ocurriendo era algo sumamente necesario. Era algo sumamente importante. El hecho de que la iglesia de Jerusalén reconociera, número uno, la conversión de Saulo como legítima, número dos, el llamado de Saulo a los gentiles como legítimo, iba a ser algo muy importante. Y es tan importante que esto trasciende hasta nuestros días. Y hoy nosotros podemos ser contados como parte del pueblo de Dios porque hubo un hombre que no estuvo atemorizado en perder su vida con tal de reafirmar su llamado delante del Señor, ¿no? Claramente lo que Saulo estaba viendo no era un problema, sino era una oportunidad. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque
vamos a ver que este contraste de ver problema versus ver oportunidades es algo que muy pocos ven. Una de las cosas que nosotros vemos es que hay cristianos que están teñidos de debilidad porque lo único que están pensando es en su propio bienestar. Lo único que están pensando es en su propia comodidad. Lo único que están pensando es en su propia seguridad. Y estas cosas, cuando una persona está pensando en su comodidad, en su bienestar, en su seguridad, una de las cosas que va a ocurrir con estos cristianos es que van a perder por completo el criterio y la visión de poder ver oportunidades que son sumamente importantes para el reino de Dios. Y entonces Saulo pensó, el lugar indiscutible a donde tengo que ir ahora es a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde todos conocían su rostro. Jerusalén era donde estaban las amenazas más grandes para su vida. Pero esto no lo detuvo para ir a este lugar, ¿no? Entonces acá vemos claramente que la intención de Pablo por Gálatas 1:18 es pasar tiempo con el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Ahora, acá hay otro asunto también importante, ¿no? Porque uno podría decir, yo creo que si Pablo hubiese vivido en nuestros tiempos, una de las cosas con las que tendría que haber luchado en su corazón tendría que haber sido con el pensamiento independiente, ¿no? Hoy está mucho este tema de, bueno, Dios me llamó a mí y para mí está bien si yo lo veo, si yo lo siento, si yo lo deseo, ¿no? Porque yo voy a rendir cuentas de Dios por todo lo que yo deseo y quiero, ¿no? Y entonces está muy en auge esto, ¿no? Si Dios te lo puso en tu corazón, dale para adelante. El otro día estaba hablando con un pastor, no con un pastor, sino con un hombre que estaba aspirando al ministerio pastoral. Y me estaba contando que habían ciertas dificultades en su iglesia y que él claramente tenía una vocación pastoral, pero que él no estaba seguro si asumir esa vocación en el lugar donde él estaba. Y entonces lo que él hizo como un buen hombre sabio fue rodearse de mucho consejo. Y muchos de los consejos, incluso consejos de personas que podríamos decir tienen una mente bíblica, le dijeron cosas como esta. Por ejemplo, tu llamado y tu deseo es más importante que el lugar donde estás. Tu llamado y tu deseo es más importante que el lugar donde estás. Si tu deseo, si tu llamado no lo puedes cumplir en el lugar donde estás, vos tenés que salir de ahí, ¿no? Y esto me suena mucho a las películas de Disney, ¿no? Cuando vos decís que nada se interponga entre tus sueños y vos, ¿no? Esa es la filosofía de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces uno podría pensar, qué buen consejo. Es verdad, mi llamado, que suena algo muy espiritual, es algo muy importante. Entonces vamos a sacrificar todos los principios eclesiológicos con tal de cumplir mi llamado. Y entendemos que no ocurre así, ¿no? Entendemos que para poder desarrollar el llamado, para poder desarrollar un deseo pastoral, lo que vos tenés que hacer es primero mostrar fidelidad en el contexto de tu iglesia donde estás, porque eso es lo que enseña la palabra. Porque no encontrás ningún pasaje en las Escrituras que aliente a un creyente a cambiar de iglesia. Y hoy pareciera que esto de, si para mí yo lo veo así, es suficiente, se convirtió en la filosofía de los cristianos de nuestro tiempo. Pero para Saulo esto no era importante, ¿no? Para Saulo era importante que otros pudieran reconocer el llamado que Dios le había dado. Para Saulo era importante que otros pudieran reconocer la fe que él ahora tenía. Para otros era importante para Saulo era importante que otros pudieran ver que lo que él estaba viviendo, lo que el Señor había marcado en su vida, no era solamente desde su perspectiva, sino fue algo que también otros pudieron reconocer en su vida. Y esto no solamente ocurrió en este momento. Cuando lleguemos al capítulo 13 del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta de que aunque el Señor señaló a Pablo y a Bernabé, este señalamiento de Pablo y Bernabé fue corroborado por la identificación de la iglesia local. Ahora, para Pablo era importante trabajar de una manera humilde, conectado con estos cristianos, aunque él iba a trabajar en otro ámbito, aunque él iba a trabajar en otro lugar, aunque él se iba a desarrollar con otro tipo de gente. Pedro iba a ser el ministro para los circuncisos, Pablo iba a ser el ministro para los incircuncisos. Pero aunque tenían dos lugares distintos en el reino de Dios, Pablo buscó que la iglesia de Jerusalén reconociera su ministerio en interdependencia. Sigamos más adelante, ¿no? Porque él intentaba ir a Jerusalén, pero él no solamente fue a Jerusalén, sino que él intentaba ser unido a los discípulos, lo traduje de esa manera.
intentaba ser unido a los discípulos. La palabra que se utiliza acá, que es la palabra epirasen, es una palabra que tiene que ver con prueba, tiene que ver con poner a prueba. En algunos contextos incluso significa tentación. Esta palabra se utiliza, por ejemplo, en el libro de Lucas para hablar de que el enemigo tentaba al Señor, ¿no? Y la idea de esta palabra es mostrar que es auténtico. Entonces, ese trataba de unirse tiene que ver con dos ideas. Número uno, por un lado, insistencia porque está en el tiempo imperfecto, esto era algo que él estaba haciendo continuamente, pero por el otro lado, el mostrar prueba, el mostrar evidencia, ¿qué era lo que Saulo estaba queriendo hacer? Saulo llega a la ciudad de Jerusalén. No me imagino que él llegó de una manera abierta, con bombos y platillos, diciendo, acá estoy, porque él sabía que era una figura pública, porque él sabía que era una persona conocida. Entonces yo me imagino que él vino entre sombras, huyendo, como un fugitivo. Y entonces él trataba de caminar por la ciudad, viendo las caras, los rostros, y viendo a ver si encontraba alguno que pareciera cristiano. Este parece cristiano por cómo habla. Este quizás es galileo, este tiene algún acento extraño. Y entonces trataba de unirse, él estaba tratando. ¿Pero por qué trataba de unirse? Porque él quería mostrar pruebas. Él quería mostrar, él quería rendir el examen. Ahora, ¿Pablo tenía una lucha con la aprobación de los hombres, con el temor a los hombres? No, de ninguna manera. Él no estaba haciendo algo en absoluto pecaminoso. Él estaba entendiendo que era necesario que su condición como cristiano y su condición como llamado al ministerio fuese reconocida por otros. La otra palabra interesante que aparece acá es la palabra unir o juntarse, que también se utiliza en Mateo 16:5, que se usa para, 19:5, para hablar de la unión matrimonial íntima. En Lucas capítulo 10, versículo 10, se usa para hablar del polvo que se pega en las sandalias de los pies y que tiene que ser sacudido si en esa ciudad no reconocían o no recibían la palabra del Señor, ¿no? Esta misma palabra se usa en un sentido negativo, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 13, cuando se acuerdan la escena de la muerte de Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira fueron disciplinados por el Señor, ocurrió un efecto. Dice ahí en el versículo 13 que nadie se atrevía a juntarse con ellos, unirse con ellos, asociarse con ellos, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? Porque tenían temor, tenían miedo. Entonces la palabra unir tiene que ver con una unión muy profunda. O sea, Saulo no solamente quería llegar a este lugar para que le dijeran, sí, es verdad, vos sos cristiano. No, lo que Saulo quería era unirse íntimamente con estos cristianos. Y esto reafianza un poco la idea de lo que ya hemos venido tratando en la predicación pasada, ¿no? Una de las marcas de una persona que verdaderamente ha sido regenerada, una de las marcas de una persona que verdaderamente es salva, es que tiene un hambre y una necesidad de estar con otros cristianos. Y esta era la necesidad que Saulo tenía. Él necesitaba unirse. Es más, esa palabra es tan fuerte, no está hablando en ese sentido. Claramente la palabra es una palabra figurativa cuando se habla del contexto del matrimonio, pero habla de intimidad, habla de cercanía, habla de exclusividad esta palabra, ¿no? Cuando se utiliza. Entonces lo que Saulo estaba tratando de hacer era tener una relación profunda con los cristianos. Y esto es lo que él estaba haciendo, intentándolo una y otra vez. Y la forma imperfecta de los verbos nos muestra de que esto no ocurrió prontamente. El hecho de que Saulo estuviera haciendo este intento una y otra vez, nos indica que claramente él no estaba pudiendo lograr su cometido, poder reunirse con los cristianos. Ahora, acá hay una cuestión contextual que la vamos a tener que estudiar y descifrar, porque es esto extraño, porque nosotros si leemos los capítulos 2, 3, 4, 5 del libro de los Hechos, no era difícil encontrar cristianos. Todo el mundo sabía dónde estaban los cristianos. ¿Dónde estaban? Estaban en el templo, en el pórtico de Salomón, estaban en las casas, ellos hablaban con denuedo, estaban abiertamente hablando. Ahora, tenés que sumar los años. Yo creo que para este punto estamos más cerca del 10º año desde la inauguración de la iglesia de Jerusalén que lejos de esa fecha, ¿no? Ya han transcurrido y acá estamos seguramente dentro de los 10 primeros años de la iglesia de Jerusalén, de los 10 primeros años del libro de los Hechos. Acordate que Hechos contempla un periodo de tiempo de más o menos 30 años, ¿no?
Y acá este relato tiene que más o menos haber llegado entre el 9º, si no estamos en el 10º año. Acuérdate que la iglesia de Jerusalén, cuando llegamos más o menos para la persecución de Esteban, ya habían pasado casi 5 años, más los 3 años que Pablo pasó en Arabia, estamos hablando de 8 años, sin algunos eventos, ¿cierto? Podríamos hablar de que han pasado más de 8 años, seguro, podríamos estar cerca del 10º año, el primer tercio del libro de los Hechos. O sea que ha cambiado mucho todo. Ha cambiado mucho todo en el contexto de Jerusalén, en cómo estaban los cristianos en esos primeros 4 años a cómo están en este punto cerca del 10º año. Y entonces ahora encontrar cristianos en Jerusalén es algo desafiante. Ya no están abiertamente y ya no se encuentran fácilmente. Y después vamos a ver por qué razón, ¿no? Ahora, esta era la intención de Saulo, ¿no? Unirse, juntarse, reunirse con ellos, asociarse con ellos, ¿no? Pero esto no está ocurriendo de manera inmediata. ¿Y por qué razón no está ocurriendo de manera inmediata? Bueno, ahí te lo va a decir el texto, ¿cierto? En Hechos 9, dice que esto no ocurría porque todos le temían, todos le temían. Y acá viene la explicación de por qué era difícil encontrar cristianos en Jerusalén cerca del 10º año de historia del libro de los Hechos. Saulo, lo que se cree es que había hecho una labor muy eficaz en la labor de reducir el cristianismo en Jerusalén puntualmente. Si vos ves el testimonio de Pablo en el capítulo 22 de Hechos, él te va a decir que él mató a muchos hombres y mujeres del cristianismo. O sea, cuando la segregación de cristianos vino, cuando la diáspora vino, sabemos que una de las cosas que pasó es que los que primero salieron de la ciudad fueron los judíos cristianos gentiles, que no eran de la tierra de Palestina. Ellos fueron segregados, esparcidos, fueron desparramados como semillas. Pero muchos cristianos que sí eran locales habían quedado y los apóstoles también habían quedado en Jerusalén. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con esos cristianos? Esos cristianos fueron torturados arduamente, fueron diezmados arduamente. Muchos de ellos fueron asesinados. Y entonces la iglesia no es que perdió su valentía, pero por un sistema de preservación empezó a reunirse de una manera mucho más secreta. Y entonces el entorno hasta la muerte de Esteban fue de total valentía, fue de total apertura, fue haciéndolo públicamente. Pero cuando la muerte empezó a azotar a la iglesia empezó a buscar formas para preservar a la iglesia. Y entonces la gente tenía mucho miedo. Y tenían miedo de Saulo porque Saulo era el hombre que había hecho diezmar al cristianismo en la ciudad de Jerusalén. Él había matado a muchas personas. Habían personas que pensaban en la imagen de Saulo y se le venían familias completas a la mente de la propia iglesia que habían sido asesinados. Imagínate si nosotros estuviéramos en ese contexto, ¿no? En ese contexto de persecución donde nosotros disfrutamos mucho nuestra comunión como iglesia. Ellos también disfrutaban mucho de la comunión. Ellos la disfrutaban aún más que nosotros porque ellos, dice la palabra en el capítulo 2, versículo 42, que ellos vivían de forma familiar, ellos partían el pan en la casa, ellos celebraban como familia la comida juntos. Ahora imagínate la tristeza y el temor que había en el corazón de los creyentes cuando de repente vos veías una familia no venir más al domingo. ¿Por qué? Porque lo habían matado. Y ves otra familia que dejó de venir a la iglesia porque lo habían matado. Y de repente la membresía de la iglesia empieza a desaparecer por el asesinato. ¿Y quién es el hombre que está matando a todas estas personas? Es Saulo. Saulo los está matando. Es más, muchos creen que la razón por la que Saulo pidió cartas al Sanedrín en ir a Damasco para encontrar judíos cristianos y deportarlos para matarlos en Jerusalén, es porque muchos creen que había diezmado tanto y había pagado tanto el cristianismo en Jerusalén, lo había puesto tan entre las sombras que ahora quería hacerlo afuera de Jerusalén. Es una posible interpretación, es una posibilidad de que esto haya ocurrido. Pero claramente muchas personas fueron muertas a manos de Saulo. Muchos cristianos fueron asesinados. Entonces, la reacción no es justificable, pero es comprensible. Tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque no creían que Saulo pudiese ser un discípulo. Y esto es un error de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es nuestro ejemplo, la iglesia de Jerusalén es un modelo, pero la iglesia de Jerusalén también tenía defectos.
Entonces una de las cosas que ellos pensaron fue un pensamiento totalmente equívoco y prejuicioso. La gracia de Dios no puede salvar a este hombre. Ahora, claramente que ellos tenían varias enseñanzas en su bagaje, varias enseñanzas que seguramente los apóstoles habían enseñado a la iglesia, como por ejemplo la advertencia de los falsos cristianos. Nosotros en los evangelios vemos claramente al Señor Jesucristo hablando lecciones, parábolas, instrucción acerca de personas que iban a entrar en el reino de Dios como falsos integrantes del reino de Dios y que estas personas iban a hacer mucho daño al reino de Dios, ¿no? Nosotros hace poco leímos acerca de la parábola del trigo y la cizaña y cómo el enemigo siembra la cizaña adentro del reino, ¿no? Adentro de la iglesia, y esto es algo que nosotros entendemos, y quizás una de las cosas que los cristianos estaban pensando, este es un claro ejemplo de un falso creyente, y entonces cuando lo veían y lo reconocían y Saúl estaba tratando de encontrar a los cristianos, nadie le daba ningún dato, nadie le daba ninguna información, porque todos tenían miedo, ¿no? Dice MacArthur ahí en su comentario, Saúl debe haberles parecido el típico lobo con piel de oveja que ahora trataba de destruir desde adentro lo que antes había tratado de destruir desde afuera, ¿no? Ahora, lo que vos tenés que pensar es, claramente, estás frente a un asesino, el asesino más importante que puedas encontrar para la iglesia cristiana. Pero esto no hizo que Pablo menguara en su intención de unirse con los cristianos, ¿no? Ahora, claramente en la mente de los cristianos ahí en Jerusalén era improbable que este hombre se haya convertido de verdad, ¿no? Pero acá en el versículo 27, la primera palabra griega es un nombre que ya ha aparecido anteriormente. El nombre es el nombre Bernabé, ¿sí? Este nombre es la segunda vez que aparece en el libro de los Hechos. La primera mención que tenemos con Bernabé está en el capítulo 4. Este es un hombre, un chiprota, es un hombre que es un judío en la diáspora, es un judío helénico, es un judío que nació y que es oriundo de la isla de Chipre, ¿sí? Ya esa información la tenemos por Hechos, capítulo 4, del verso 36 a 37, pero además de decirnos que es un hombre que es un judío helénico, ¿sí? Nos dice que este hombre fue cristiano, se convirtió al cristianismo. Y este hombre, cada vez que es mencionado en el libro de los Hechos, está vinculado con el concepto de la misericordia, ¿no? Ahí en el capítulo 4, cuando pasamos por este pasaje, vimos que Bernabé, José, que tenía por sobrenombre Bernabé, la palabra Bernabé tiene que ver con hijo, y la palabra subsiguiente muestra que también tiene que ver con el concepto de misericordia, o Dios es misericordioso, y los cristianos lo asociaban con este concepto de misericordia continuamente. Él tenía un campo productivo, ahí en el capítulo 4, él toma ese campo, lo vende por completo, toma todo el dinero y lo trae a los pies de los discípulos para que los discípulos con ese dinero le den comida a todas las huérfanos y a todas las viudas, ¿se acuerdan? Y entonces la primera imagen que nosotros tenemos de Bernabé es la imagen de un miembro de la iglesia que es sumamente comprometido con la misericordia, sumamente comprometido. Esta generosidad que él está dando es porque él tiene un compromiso con las necesidades puntuales de la gente de su iglesia, ¿no? La verdad es que la iglesia es muy beneficiada con este tipo de personas que entienden el patrón de Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8, ¿no? Personas que yo les pondría este título, son personas humildes. Una persona humilde no se define porque piensa menos de sí mismo. Una persona humilde no tiene que ver con la cantidad de posesiones que tiene, sino que una persona humilde, bíblicamente hablando, se define en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 8. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Este era el patrón de Bernabé, esta era la filosofía de vida de Bernabé. ¿Qué hacía él? Considérese al otro como más importante que a sí mismo.
no buscando cada uno por sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Sabes lo que pasó con Bernabé? Bernabé entendió este principio espiritual. El otro es más importante. El otro es más importante. Yo no soy importante, el otro es más importante. Y a mí me gustaría mencionar de que Bernabé fue un hombre humilde. ¿Por qué fue un hombre humilde? Cuando vos te imaginas a Bernabé, no te imaginas un hombre apocado, tímido, ¿cierto? Ahí, callado. Es un hombre enérgico, es un hombre dinámico, es un hombre que se está moviendo, es un hombre que está al tanto de las situaciones. ¿Pero por qué es humilde? Porque él no está pensando en él. Él no está pensando, uy, mi campo productivo, si lo vendo ya no tengo con qué vivir. No, él está pensando, hay mucha necesidad, vendamos esto, lo vendemos, lo damos todo. Y de repente se encuentra con el inquisidor más acérrimo y cruel que la iglesia ha tenido, Saulo de Tarso. Y entonces se encuentra con él y Saulo le dice, vos tenés cara de ser de afuera. Me imagino el diálogo ahí con Bernabé, el primer encuentro con Bernabé. Vos tenés cara de ser cristiano, ¿no? Y Bernabé lo ve y lo reconoce y dice, vos sos Saulo, ¿no? Sí. Y adentro de él está pensando, ¿qué es lo que querés con los cristianos? Y entonces Saulo le dice, yo me convertí en cristiano. Encontré a Jesús en el camino. Y en Damasco estuve predicando acerca de Jesús como Dios. Lo que hace una persona misericordiosa y humilde, este hombre humilde, cree. ¿Por qué? Porque ama. Porque cree. Y porque él no está pensando, tengo miedo. Mi vida, si este hombre me engaña, voy a perder mi vida. Pero él no pensó en el vaso medio vacío. Él no pensó en las amenazas. Él no pensó en las cosas que podrían salir mal. Él pensó, si esto es verdad, esto es una oportunidad tremenda para el reino de Dios. Bernabé era un hombre humilde porque él pensaba en el otro. Porque él pensaba en otra persona antes que en él. Él vivió el patrón de Cristo, ¿no? Mira, es interesante la historia de Bernabé, porque Bernabé, un hombre caracterizado por la humildad, no la humildad que la gente se imagina, sino la humildad bíblica, estoy pensando más en otro que en mí, ese hombre humilde, ese hombre que estaba lleno de misericordia, esa misericordia fue lo que lo equipó para ser un hombre entrenado para el ministerio. Esa misericordia fue lo que lo hizo útil para el ministerio. Si vos ves más adelante en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que en el capítulo 11, versículo 19 al 22, dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino a los judíos. Pero habían algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, de los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Y a quién van a enviar? Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Acá hay un desafío grande, contextual, vos tenés que entender, es un desafío que implica 1400 años de historia, 1400 años de enemistad del pueblo judío con los gentiles, un montón de prejuicios, un montón de desafíos. Necesitamos mandar una persona que tenga criterios. Necesitamos una persona que sea verdaderamente espiritual. Necesitamos una persona que pueda manejar esta situación. A algunos se les escapó predicarle a algún gentil y para sorpresa de todos respondieron al evangelio. Tenemos que aceptar esto, tenemos que creer esto, necesitamos un hombre que esté equipado para ver si está la mano de Dios actuando en esto. Si Dios está en esto, ya sé quién es el hombre equipado, es Bernabé. ¿Qué fue lo que hizo que Bernabé fuera equipado para lidiar en situaciones así? La misericordia, la humildad, el hecho de pensar, yo no soy importante. Es importante el reino de Dios. Son importantes las almas. Es importante Saulo. Es importante la salvación de aquellos que se pierden. Entonces la iglesia en Jerusalén no dudó y que hicieron, tomaron a este hombre y lo enviaron. ¿Por qué? Porque este hombre tenía muchos criterios. ¿Sabes una cosa?
Cuando estaba estudiando esto, puse una frase así grande en mi apunte que me encantó. Y es: la misericordia capacita. La misericordia capacita. La misericordia capacita. Es interesante porque todos los pasajes que están vinculados con el conocimiento siempre están antecedidos por la bondad. Si vos querés tener un conocimiento real de Dios, vos querés tener un conocimiento genuino de Dios, vos querés ser una persona útil en el ministerio, no puedes ser una persona que estás pensando en tu propio bien. No puedes ser una persona que estás pensando en tu propio bienestar, sino al contrario, vivís el patrón de Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por egoísmo o por vanagloria, nada. Antes bien en humildad, estimando al otro como más importante. El otro es más importante. ¿Saulo potencialmente podría haberle hecho algo a Bernabé? Sí, Bernabé no lo sabía, no sabía si era genuino o no. Si esto era falso, lo que iba a pasar era que Bernabé iba a morir. Pero él no estaba pensando en eso, él no estaba pensando en el potencial daño que este hombre le podía llegar a hacer. Él estaba pensando, si esto es real, esto va a ser de mucho beneficio. Y sabes una cosa, una persona con misericordia es una persona que suele ver oportunidades donde otros ven problemas. Una persona con misericordia es una persona que ve oportunidades donde otros ven problemas. Y mientras que la iglesia estaba ahí atemorizada, y lo entiendo el temor, Bernabé vio algo que ninguno otro vio, fue una oportunidad. Entonces una iglesia de verdad, una iglesia que se comporta como una iglesia de verdad, reconoce las oportunidades. Y esto fue lo que hizo Bernabé, reconoció la oportunidad. Reconoció la oportunidad donde nadie más la podía ver, y gracias a Dios por la vida de Bernabé, porque el reconocimiento, la misericordia y la compasión de Bernabé hizo que este hombre, que era rechazado por todos, que contaba con todos los prejuicios de todos, pudiera ser recibido. ¿Sabes una cosa? El ministerio de Bernabé no se limitó solamente a la vida de Pablo. En un momento hicieron un viaje misionero, Pablo y Bernabé, muchos años después. Salieron a un primer viaje misionero y había un joven que se llamaba Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, que lo sumaron al equipo misionero. Claro, cuando empezaron el primer viaje misionero se dieron cuenta de qué es lo que iba a pasar. El evangelio no iba a ser abrazado con facilidad. El evangelio iba a ser perseguido, iba a ser azotado. En un momento, ahí nos cuentan en el primer viaje misionero, que Pablo lo sacaron afuera de Listra, lo apedrearon y lo dejaron de tirar piedras porque ya pensaron que estaba muerto. Y yo me imagino la cara de Juan Marcos viendo eso, ¿cierto? Y diciendo, decí que predicó él y no era mi turno de predicar, porque si me tocaba predicar a mí, estaba yo ahí debajo de las piedras. Y Juan Marcos, por una actitud de cobardía, se vuelve, se va a Antioquía. Y entonces termina el primer viaje misionero, Concilio de Jerusalén. Segundo viaje misionero, Bernabé, vamos a ver cómo están las iglesias que fundamos. Genial, ¿a quién llevamos? Bernabé dice, llevemos a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, Juan Marcos no, él desertó. Cuando tenía que haber sido valiente fue cobarde. Y vos tenés que entender que nuestro rol en el reino tiene que ver con el avance del reino. Necesitamos hombres comprometidos. Sí, pero Juan Marcos necesita ser restaurado. No lo podemos dejar ahí tirado. Él pecó, él falló, él decepcionó, él afectó el equipo, él trajo consecuencias, pero necesitamos restaurarlo. Y la mente de Bernabé estaba todo el tiempo empañada de compasión, misericordia, 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 misericordia. Claro, Pablo entendía, yo tengo un rol en el reino en el cual necesito avanzar. Vos tenés un rol en el reino donde necesitas restaurar. Creo que es el momento de separarnos. Y se separaron, y los dos fueron reconocidos. Pero es interesante porque en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, Pablo le dice a la iglesia de Colosas, cuando Juan Marcos vaya a ustedes, recíbanle y escúchenle. ¿Sabes una cosa? Pablo terminó reconociendo el ministerio de misericordia que Bernabé hizo en la vida de Juan Marcos. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia capacita, equipa, llena de sabiduría. Llena de sabiduría. Ahora, cuando vos te encontrás con personas que son prejuiciosas, cuando vos te encontrás con personas que lo único que están pensando es en la justicia, cuando vos te encontrás con personas que están pensando solamente en la autopreservación, cuando hay personas que están velando por sus propios intereses, por su propia comunidad, no esperes encontrar una persona sabia. No esperes encontrar una persona con criterios. No esperes encontrar una persona que va a ver oportunidades, sino vas a encontrar una persona que va a encontrar problemas. Y entonces Bernabé vio lo que ningún otro vio.
Este era un hombre lleno de misericordia. Y me encanta el verbo que viene inmediatamente después, porque este hombre lleno de misericordia escucha el reporte de Saulo, le cuenta lo que le dice, él lo ama a Saulo, le cree lo que le dice, dice ahí que lo sujeta, ¿no? Lo agarra. Esta palabra es interesante porque es una palabra que tiene que ver con apresar, ¿no? Es como dijo, o sea, la forma en la que Bernabé reaccionó fue, esta oportunidad no se me va a escapar, no se me va a ir. Si esto sale bien, si yo me muero, me muero. Listo, no pasa nada. No tengo nada por perdido. Si me muero, me voy a la eternidad. No lucho más con el pecado, ¿cierto? Mi misión acá la cumplí. Pero si no me muero, si esto es real, esto va a significar un gran impacto para el mundo cristiano, para el avance del cristianismo. O sea, no solamente este hombre reconoció oportunidad, sino que él veía beneficio desde todos lados. Si me muero, mejor. Si lo gano, mejor todavía. Y entonces lo agarra, como diciendo, la palabra ahí es lo apresa. Esa palabra es lo apresa, lo sujeta, ¿no? Y entonces ahí Bernabé actúa de una manera osada, apoderándose de Saulo para llevarle consigo. Y le guió. La palabra le guió es interesante. Como te mencioné contextualmente, en este pasaje, encontrar un cristiano no era fácil. No era una labor fácil. ¿Por qué le tuvo que guiar? Bueno, más adelante vamos a ver que evidentemente Pedro no estaba en Jerusalén, no estaba en la ciudad. Por alguna razón Saulo no estaba pudiendo encontrar a los cristianos, no sabía dónde se estaban reuniendo, no sabían dónde estaban los líderes. Esto era información clasificada y entonces Bernabé, ¿qué hace? Lo guía. Ahora, tenés que entender algunas cositas contextuales más. Por ejemplo, una de las cosas que estuve investigando es que evidentemente lo que estaba pasando en este momento de la historia es que se desarrolló algo que se llamaba el Domus Ecclesiae, que el Domus Ecclesiae fue una forma de congregarse en casas de manera clandestina. En los primeros tiempos cristianos, de los cristianos, las reuniones se celebraban en casas privadas, ¿sí? Sus reuniones se conocían así, como Domus Ecclesiae, literalmente significan casa de iglesia o casas hogareñas. Eran hogares de creyentes donde se realizaban cultos y oraciones. Las casas, por lo general, eran de cualquier miembro de la iglesia, eran casas amplias o eran casas que tenían terrazas muy amplias. ¿Te acordás que ahí en el capítulo 1 vimos que este aposento alto tenía la capacidad de tener hasta 120 personas? Además de esto, eran casas que eran administradas con discreción. Las reuniones no eran públicas, no eran abiertas. Los creyentes hacían esto para evitar la persecución, ¿sí? Otra de las cosas que también encontré es que se implementó el uso de las catacumbas. Ustedes saben lo que es una catacumba, ¿no? Ahí, si tenés la oportunidad de viajar a Roma o a Francia, te vas a encontrar con grandes catacumbas debajo, un mundo subterráneo, ¿sí? Ahora vas a decir, bueno, pero eso ocurrió con los cristianos de Roma en el primer siglo, más del año 60, vos me estás hablando de una época relativamente temprana. Sí, pero vamos a ver más adelante que la implementación de catacumbas evidentemente fue algo que se desarrolló primero en Jerusalén y en algunas ciudades, como por ejemplo Belén, tienen algunas, no con la complejidad que tenían las catacumbas de Roma, pero sí catacumbas que se cavaron, eran pasajes subterráneos que conducían a lugares secretos para poder celebrar la vida ceremonial de la iglesia. Además de eso, ya se hablaba de sistemas de señalización. Ustedes vieron que hay un emblema que está en letras romanas que tiene la forma de un pescado, ¿no? Que tiene la iota, la gi, la zeta, la gamma y la sigma. Estas letras indicaban el nombre Jesús, Christou, Theou, Jesús Soter, ¿sí? Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y tenía la forma de un pescado y esto era una señal de que este era un lugar para la reunión o indicaba algún indicador para encontrarse. Otro de los sigma, de las señalizaciones que habían, era la conjunción de la letra G en el griego con la letra Rho, que parece una P,
es como una P con una X, ¿sí? Que esto significaba Jesucristo en griego, ¿no? Y era una de las señales donde se marcaban algunos lugares. O sea, ya había para este momento, evidentemente, un sistema para ocultar a los cristianos, para que no se encontraran. Esto fue lo que Saulo logró. Saulo fue muy efectivo en lograr esto, ¿no? La celebración de la Santa Cena también. Las catacumbas, además de ser lugares de reunión, eran lugares donde se enterraban a los cristianos. Los cristianos, cuando eran martirizados en la tierra de Palestina, después de la muerte de Esteban, empezó a prohibirse el entierro de los judíos con los cristianos. Entonces no habían lugares donde enterrarlos. Y los judíos lo que empezaron a hacer fue a enterrar a sus mártires en estas catacumbas, ¿sí? Y estas catacumbas se convertían en lugares de conmemoración. Estos judíos cristianos que habían muerto se habían convertido en héroes de la fe para ellos. Y hacían estos lugares de reunión porque ahí estaban los cuerpos de aquellos que habían sido los héroes que los habían antecedido. Una de las cosas que también la iglesia primitiva trató de evitar fue la cremación. Una de las soluciones rápidas para los cadáveres era la cremación. Pero era tan fuerte la esperanza de la resurrección que ellos tenían, era tan inminente ese deseo que ellos tenían de la resurrección, que ellos no quemaban los cuerpos, sino los enterraban. En Jerusalén habían catacumbas, sin duda alguna. Eran túneles subterráneos no tan elaborados, sino que más bien eran excavaciones de roca, como las que encontramos en la tumba de Jesús, en los sepulcros de la zona de la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces, ¿por qué lo guió? Porque no era fácil llegar. Porque era un movimiento clandestino. Es como lo que le pasa a Miguel hoy, ¿no? No voy a decir dónde, porque esto lo ponemos, pero sabemos que hay cristianos en esta condición en nuestro tiempo, ¿no? Y entonces lo guía. ¿Y a qué lo guía? Lo guía para que Bernabé cuente la forma en la que había hablado de manera denodada en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Hablando de cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. La palabra valerosamente es de nuevo. Es interesante porque acá hay un problema. Acá la iglesia no cree que Saulo sea un verdadero creyente. Y Saulo quiere mostrar que él es un verdadero creyente. Y Bernabé sabe que acá hay un conflicto y es que nadie quiere creer de que Saulo es un verdadero creyente. Hay mucho conflicto con la conversión de Saulo. Pero Bernabé entiende y Saulo entiende que es necesario que la iglesia reconozca su profesión de fe. Bernabé entiende que es sumamente importante de que todos estos cristianos entiendan de que él es un verdadero cristiano. ¿Y cómo lo va a hacer? No, lo va a hacer hablando de cómo Pablo hizo una oración un día y esa oración le salvó para siempre. O lo va a hacer diciendo, no, este hombre se encontró con Jesús y verdaderamente es de Jesús. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas llamativas de este pasaje es que para validar la fe de Saulo, una de las cosas que Bernabé hizo no fue hablar de su profesión de fe, sino fue hablar de las evidencias de su fe. Las evidencias de su fe fueron lo que Bernabé expuso ante los discípulos, ¿no? Esta palabra hablar con denuedo es interesante porque tiene que ver, habló con libertad, habló con compromiso, habló con identificación, ¿no? Ahora, lo que Saulo estaba haciendo era pregonar la verdad de Dios, y esto va completamente en contra de un movimiento que hoy se está levantando con mucha fuerza y que está en mucho auge, que es el movimiento decisionalista, ¿no? El decisionalismo es una filosofía, es una doctrina que enseña que para que una persona sea salva, lo único que tiene que hacer es una afirmación de fe. Y si esta afirmación de fe reconoce a Jesucristo como Salvador, esa persona es salva para siempre. Una vez salva, es salva para siempre. No importa lo que esa persona haga, no importa cómo viva esa persona, si esa oración la hizo en un momento, es suficiente. Pero esto va completamente contrario con lo que estamos viendo en este pasaje, ¿no? Porque en este pasaje está el conflicto. ¿Es la fe, es la conversión de Saulo verdadera? Sí, es verdadera. ¿Cómo sabemos que es verdadera? Porque hay evidencias de esa conversión. Hay evidencias tangibles de esa conversión. Hay frutos de esa conversión. Déjame leerte un pasaje que conocemos muy bien en Santiago capítulo 2. Dice, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Eso es una pregunta retórica. ¿La respuesta cuál es? No, una fe sin obras no puede salvar.
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó, me perdí, por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esto fue lo que hizo. Acá el problema es saber si la fe de Saulo es verdadera, es genuina o no. ¿Qué se va a poner sobre la mesa para hacer eso? ¿Qué se va a poner sobre la mesa para decir y dar un veredicto? La fe de Saulo es verdadera. La forma en la que él había hablado con denuedo en Damasco. Obras. Evidencia. Estas evidencias hablaban que esta fe era totalmente genuina. Las implicancias de que este hombre hablara en el nombre del Señor mostraba de que era genuina, ¿no? Entonces, en primer lugar, y estamos en el primer punto recién, a un minuto de terminar, una iglesia que se comporta como una iglesia de verdad reconoce las oportunidades. Y esto fue lo que pasó, ¿no? Reconocieron las oportunidades. En segundo lugar, una iglesia que se comporta como una iglesia de verdad cuida y proyecta a sus ministros. Mira lo que ocurre a partir del versículo 29. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, ¿no? Ahí la palabra denodadamente tiene que ver con esto, con apertura. Es interesante este texto, me apasiona mucho porque este lugar de hablar con los griegos, de los judíos griegos que habitaban en la tierra de Jerusalén, seguramente eran las sinagogas que nosotros vimos en el capítulo 6 en la historia de Esteban. ¿Te acordás de esta historia? Esteban contra las sinagogas de los griegos, los de Alejandría, los de Cirene, los de los libertos. ¿Te acordás de esa escena? Un día el apologista que le hacía frente a esos griegos judíos, la banca, el lugar, el oficio, quedó vacío. ¿Sabes por qué quedó vacío? ¿Por qué quedó vacío? ¿Quién lo dejó vacío? ¿Te acordás de la historia? Ese lugar era el lugar de Esteban. El hombre que hablaba frente a los gentiles en Jerusalén, cuando habla de los gentiles de los helénicos, esa palabra helénicos es para hablar de judíos nacidos afuera de Jerusalén. ¿Quiénes son los helénicos? Ya lo sabemos. ¿Quién era el que hacía este ministerio de hablarle a judíos helénicos? Esteban. Esteban era el que le predicaba a estos hombres. Pero hubo un día alguien que lo sacó a Esteban de ahí y esa banca quedó vacía. Esa banca un día quedó vacía. ¿Por qué razón? Porque un hombre llamado Saulo lo mató, aprobó su muerte. Y entonces, ¿por qué ir a Jerusalén? Porque Saulo sabía que un día él había dejado ese banco vacío. ¿Y qué fue lo que hizo en ese momento? Fue y tomó ese mismo banco. Fue y tomó el lugar de ese hombre que él había matado, donde había empezado toda la persecución. Pablo fue al lugar donde la persecución había empezado. Él tenía una confianza tan denodada, él hablaba con tanta libertad, pero además de eso él tenía un sentido de deuda tan grande con el cristianismo que él fue al lugar donde todo había empezado. Él estaba viendo a esa iglesia valerosa ahora estar en las catacumbas. Él había visto esta iglesia que hablaba a grandes voces, hoy hablar entre sombras. Y él había sido culpable de eso. Él se sentía deudor de eso. Y entonces él se va a encaminar hacia el lugar donde Esteban precisamente había estado, donde todo había comenzado.
Y esta es otra de las razones de por qué Pablo viajó a Jerusalén. Y hablaba con denuedo. Entonces acá la iglesia, ¿qué es lo que hace? Ve la fe de Saulo y dice, sí, sos un hermano. Reconoce su fe. Finalmente terminan viendo esto como una oportunidad. No solamente Bernabé, toda la iglesia, y lo encaminan y lo apoyan. ¿Por qué? Porque él entraba y salía, dice ahí más adelante, ¿no? Dice, cuando supieron esto de los hermanos, llevaron... no, se me escapó. Se me fue, ¿dónde? Más adelante, ¿no? Dice... En el 28, ¿no? Y entraban y salían. Ahí al final del 28 se me escapó explicar eso. Pero claramente lo que pasó es que los cristianos, este sistema de protección que tenían, ¿sí? Se lo brindaron a Saulo como un sistema de protección para él. Claramente Pedro no estaba en Jerusalén. Cuando Bernabé lo guió afuera de la ciudad. No sabemos exactamente dónde estaba Pedro, pero no estaba en Jerusalén, porque Pablo, ¿qué hacía? Él entraba y salía a Jerusalén. Él empezó en esta dinámica de entrar y salir. Él iba y predicaba y a la noche iba y se escondía y los cristianos le brindaban todo su sistema de protección. Él era contado como uno más. La iglesia reconoció la oportunidad y entonces ¿qué hicieron? Al brindarle este sistema de protección, él entraba y salía libremente a la ciudad y ahora le estaba tomando el lugar de Esteban y estaba predicando. Entonces estaban proyectando el ministerio de Pablo ahí en Jerusalén. Pero no solamente lo proyectaron, porque ¿qué pasó? Pasó lo mismo que pasó con Esteban. Cuando Esteban hizo frente a la doctrina de Dios, ¿qué hizo? Cuando él hizo frente a la doctrina de Cristo, trataron de matarlo a Esteban, trataron de inculparlo. Y ahora pasó lo mismo con Pablo. Él predicó, él tenía ahora la verdad. Nadie podía hacerle frente. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora querían matarlo. Era lógico que esto iba a pasar. Era el resultado que él tenía que esperar. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Lo mismo que hizo la iglesia en Damasco. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia en Damasco? Supieron esto los hermanos y le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Sabes una cosa? La iglesia, igual que los hermanos en Damasco, entendieron la necesidad de proteger la fe de Saulo. Y esto es una labor sumamente importante, ¿no? Esto es una labor sumamente importante porque tiene que ver con el hecho de que la iglesia tiene la labor de reconocer a sus ministros, reconocer a los hombres que fueron llamados por Dios y velar por la integridad de ellos, ¿no? Ahora, claramente lo que estaba pasando acá es que él estaba hablando en el nombre del Señor y Pablo estaba empezando a corroborar que esto que el Señor le había anticipado en su llamamiento era una realidad, ¿no? Le voy a mostrar cuán necesario es sufrir por mi nombre. Va a Damasco, se identifica con los cristianos, lo quieren matar. Va a Jerusalén, se identifica con los cristianos, lo quieren matar. Y esto se va a convertir en un patrón en la vida de Pablo, ¿no? El mártir del siglo XX, Dietrich Bonhoeffer, dijo lo siguiente: el sufrimiento es la insignia del verdadero discipulado. El sufrimiento es la insignia del verdadero discipulado. Y esto fue lo que pasó en la vida de Saulo. Entonces, vamos a decir, una iglesia que se comporta como una iglesia de verdad, reconoce las oportunidades, cuida y proyecta a los ministros, pero en último lugar, aprovecha la paz para lo mejor. Tengo que cerrar acá, perdón que corran estos últimos puntos. Pero me encanta cómo termina el pasaje, porque mira lo que ocurre. Con Tarso, o sea, Pablo en Jerusalén hizo que los niveles de tensión, de persecución, de hostilidad crecieran a un punto tan grande que los cristianos dijeran: necesitamos sacarlo a Saulo de Jerusalén. Entonces lo van a llevar hasta Cesarea. Ahí seguramente estaba Felipe. Felipe había hecho Cesarea su lugar, su base de operaciones. Y en Cesarea, en el puerto, en la capital romana de la tierra de Palestina, lo mandan a Tarso, lo mandan a su casa, lo mandan a su ciudad, Cilicia. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? Con la desaparición de Saulo, la tensión disminuye abruptamente. Los judíos veían claramente en Saulo una gran amenaza. Y entonces ya no estaban preocupados en todos los cristianos y en el movimiento de los cristianos, estaban concentrados en Saulo. Saulo nos dio la espalda, él está muy entrenado, su conversión va a ser un problema, tenemos que matarlo.
Y entonces en ese momento lo que ocurre es que con la desaparición de Saulo de la escena, siendo enviado, la atención desaparece por completo. Listo, ya no está más Saulo. ¿Y qué trajo eso como resultado? Mira lo que dice el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Claro, cuando vos lees el libro de los Hechos, una de las cosas que vos sentís es la incomodidad de decir, ¿y cómo hago yo como cristiano para mostrar mi fe como un verdadero creyente si yo no vivo en un contexto como ese? Nadie nos está persiguiendo, tenemos la cortina totalmente abierta, la gente pasa y mira para adelante, la policía pasa y mira para adelante. No es prohibido ser cristiano. Es más, hasta en nuestro contexto algunos dicen, qué bueno el cristiano, ¿cierto? ¿Cómo hago o qué deberíamos hacer en un contexto como el nuestro? Y me encanta porque esta cláusula, este pasaje, te va a mostrar lo que una iglesia debe hacer en un contexto de paz. Este pasaje te va a decir cuáles deberían ser las ocupaciones de una iglesia. ¿La iglesia se tiene que relajar cuando no hay persecución? ¿La iglesia tiene que pensar en su comodidad? Los cristianos tienen que pensar en qué fácil que es ser cristiano, vamos a disfrutar la vida espiritual, tengo la vida eterna garantizada, pero al mismo tiempo puedo vivir una vida tranquila. ¿Sabes una cosa? Me encanta este pasaje, porque este pasaje nos dice a nosotros de una forma directa qué es lo que tenemos que hacer en tiempos de paz, en tiempos de libertad. Mira lo que dice, la iglesia era edificada, ¿no? Primero tenemos que señalar que acá Lucas reconoce que la iglesia de Samaria, de Galilea y de Jerusalén son a la par iglesias. Ya no hay distinciones raciales, ya no hay separación, pero están las iglesias y dice que tenían paz. El verbo tener es interesante porque dice que a partir de este momento empezaron a gozar de paz las iglesias, ¿no? Entonces es lindo porque Saulo trajo la atención, Saulo trajo la paz. Saulo trajo la atención, Saulo trajo la paz. Y ahora, ¿cómo vamos a utilizar la paz? ¿Cómo vamos a usar la libertad? Mira lo que dice, siendo edificada, siendo edificada. Ahí, mira la traducción que yo hice. Por otro lado, pues, la iglesia de Judea y de Galilea y de Samaria tenían paz, siendo edificada y se comportaba en temor del Señor, en el estímulo del Espíritu Santo y aumentaba. Quizás esto es una traducción más precisa. ¿Cómo se edifica la iglesia? Mira, ya no tenemos la presión, ya no nos están persiguiendo, tenemos las libertades para reunirnos. Los líderes judíos ya no están pensando en nosotros como los enemigos, ahora tenemos paz. ¿Cómo vamos a relajarnos? Ahora sí podemos preocuparnos de tener mejores trabajos. Ahora sí podemos preocuparnos de tener mejores casas. Ahora sí podemos preocuparnos de tener mejores vidas. No, lo que ellos hicieron, tenemos paz, vamos a firmar la iglesia. La persecución hizo que esto se segregara, se dispersara. La predicación del evangelio se esparció por el mundo. El enfoque estuvo en la esparción, en el alcance, en el desparramo. Eso fue el enfoque hasta ahora. Ahora la paz lo que va a hacer es afirmar la iglesia. Hay que poner bases sólidas. El alcance se ha dado, ahora que se ha hecho un trabajo a lo largo, ahora hay que hacer un trabajo hacia lo profundo. Hay que edificar la iglesia. Esta palabra edificar es una palabra figurativa, la palabra o la raíz de la palabra tiene que ver con la palabra oikos en griego, que tiene que ver con casa. Edificar una casa es el verbo que está utilizando acá Lucas. O sea, hay que poner los cimientos de la casa. Hemos trabajado mucho en el alcance, ahora hay que traer solidez. ¿Para qué usar la paz? ¿Para qué tener paz? Para producir cristianos todavía más sólidos. ¿Para qué tener paz? Para tener cristianos cada vez más comprometidos. Ya no están viviendo su cristianismo de una manera evidente por la persecución, sino lo están viviendo por convicción. Lo están viviendo porque entienden que es lo mejor por ellos, es por conveniencia. Entonces van a edificar. ¿Y cómo van a edificar la iglesia? ¿Cómo se edificaba la iglesia? Número uno, en el temor del Señor. La palabra temor ahí es la palabra phobos, es la palabra para miedo. Una de las cosas que hace que una iglesia se afirme es que la iglesia está caracterizada porque le tiene miedo a Dios. Le tiene miedo a Dios y por eso le tiene miedo al pecado. Le tiene miedo a la simpleza. Le tiene miedo a la tentación.
Y entonces viven con una noción de Dios tan real que ellos no están viviendo una vida simple. Ellos no están aprovechando la paz para relajarse. Ellos están usando la paz para crecer en el miedo a Dios. Antes tenían que sí o sí vivir sus convicciones porque la prueba hizo eso. Pero ahora en la paz ellos tenían que mostrar su temor a Dios. Segundo, en el estímulo del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Esto es una expresión interesante. Para afirmar a la iglesia hay que motivar a que la iglesia sea dependiente del Espíritu. La palabra que se utiliza ahí es paracleto, ¿no? O sea, es interesante porque la palabra paracleto además se utiliza para Espíritu Santo, pero acá se usa en una forma verbal. En realidad es la idea de poner un tutor, ¿sí? Poner un tutor es como la imagen de cuando plantas una plantita que es delgada y que tiene la propensión a doblarse, le pones el tutor, un palo paralelo para que crezca bien. Y eso es lo que está diciendo acá el texto. Se puso al Espíritu Santo al lado de los cristianos para que ahora crezcan bien. La paz hizo propicio el clima para ahora poder enfocarse en las dinámicas que los afirmen como cristianos. Y dependieron del Espíritu Santo. Y además de eso, aumentaban en número. La iglesia aprovechó la paz para predicar con mayor libertad. Si predicaron en la hostilidad, ¿cuánto más responsabilidad predicar en la libertad? ¿Cuánto más predicar en la libertad? Y sabes una cosa, este es un pasaje que nos afecta directamente a nosotros, porque nosotros vivimos bajo esta condición. Tenemos mucha paz. Pero no te confundas, la paz que Dios te otorga no es para que te relajes. La paz que Dios te da no es para que vivas una vida más tranquila. La paz que Dios te da no es para que vivas una vida más segura. La paz que Dios te da es para que te comprometas más en la afirmación de la iglesia, en el temor del Señor, en la dependencia del Espíritu y en la proclamación libre del Evangelio. Para esto Dios nos da la paz. Entonces, esto es una iglesia que se comporta como una iglesia de verdad. Ve las oportunidades, cuida y proyecta a sus ministros y aprovecha la paz para lo que es mejor. Amén. Terminamos acá. Agradeciendo al Señor por su palabra. I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, and by His appearing and His kingdom, preach the word in season, preach the word out of season, preach the word, reprove, rebuke, exhorting men, preach the word in season, preach the word out of season, preach the word with great patience and instruction.